Bueno, Victoria, gracias por este rato que vamos a tener para conversar. Estuve viendo una nota muy interesante tuya acerca del cupo trans en la Municipalidad de Santa Fe. Así que primero quería preguntarte, ¿qué es esta ordenanza 12.522 y de qué se trata? Bueno, la ordenanza 12.522 nace en el 2018, fue un trabajo previo, pero se aprueba formalmente en el 2018 y básicamente lo que hace es disponer de 5 contrataciones para personas de la población trans en la ciudad de Santa Fe, que en realidad se suma a una serie de ordenanzas que se habían aprobado ese mismo año en ciudades vecinas, como Santo Tomé y Rincón, que habían sido ahí al poquito tiempo. Una fue en abril y la otra fue más o menos en mayo, y esta se sumó en junio, justo coincidió con el Día del Orgullo LGBT la aprobación. Y bueno, básicamente dispone esto, que 5 personas trans puedan ser contratadas por año a través de las herramientas con las que cuenta la Municipalidad de Santa Fe. ¿De qué se considera una persona trans o cómo sabemos quién es una persona trans y quién no? Básicamente la construcción de la identidad trans tiene que ver con no sentir comodidad o no habitar con comodidad ese lugar que te asignan al momento de nacer. Eh, Hay muchos teóricos que explican esto, por supuesto, con mucho mejores palabras que las que voy a explicar yo en este momento, pero básicamente en el momento en el que a una persona le hacen una ecografía porque está cursando un embarazo, apenas ven una genitalidad, a partir de esa genitalidad se dibuja todo un mundo sobre esa persona que van a ser. La genitalidad te inscribe primeramente en un nombre, después te inscribe en una serie de gustos, te inscribe en una serie de colores que están preparados para vos, te inscribe en una serie de elecciones de carrera, elecciones de pareja, elecciones de roles sociales. Todo un mundo se dibuja en torno simplemente a una parte de tu cuerpo. Y esto es muy loco porque no sucede, por ejemplo, con los dedos, con la nariz, con los ojos o con los pies. Sucede específicamente con la genitalidad. Entonces, las personas trans son, por definición, esas personas que, frente a todo ese mundo que se les ofrece solamente por tener determinada genitalidad, se resisten a acomodarse a ese lugar y muchas veces eligen uno propio, que suele ser, en general, distinto al que se le propone. Vos hablabas de que se le asigna una... ¿Cómo dijiste? ¿Se le asigna un sexo o cómo fue que lo dijiste? Recuérdame. Dije que se le asigna un nombre, se Un le nombre. asignan roles, se le asignan Claro. colores. ¿Y quién se lo asigna? La cultura, por supuesto. Pensemos básicamente en esto. El entramado cultural es una serie de significados que define a la estructura de la sociedad. Ujú. Esa serie de significados siempre son opuestos y jerárquicos. Entre esos opuestos tenemos un opuesto que para mí es uno de los formadores de la sociedad, donde se presenta lo masculino y lo femenino. Es como una gran dicotomía inicial de la que depende de nuestra cultura en particular, que es la occidental. No funciona así en todas las culturas, no ha funcionado así siempre en el tiempo, pero en este momento histórico en particular, en el que nos toca vivir a nosotros, sí es muy tangible. Y bueno, frente a esa realidad, cada vez que alguien nace, esta cultura dice, bueno, pertenece a lo masculino o pertenece a lo femenino. Y sobre eso se elabora toda una serie de opciones que después esa persona va a ir decidiendo si efectivamente cede o no frente a esas preposiciones, pero más o menos la existencia se va elaborando sobre esa inmersión en la cultura. Nosotros nos inscribimos en la cultura muchas veces sin decidirlo. Desde el Ujú. preciso momento en el que nos enseñan un lenguaje, se nos inscribe en una lengua, se nos está inscribiendo en estos sentidos, y por adopción terminamos repitiéndolos. Entonces, en algún punto se produce la adopción de esta cultura, pero bueno, hay gente para la cual ese es un proceso de muchísima más resistencia, hay gente que
simplemente la adopta y no se pregunta mucho más. Eh, pero bueno, también dentro de esa construcción de sentido, como te decía, se construye una cuestión no solamente dicotómica o por oposición, sino también jerárquica. Muchas veces esos lugares que se asignan en la sociedad suelen ser jerárquicos. Se colocan a unos sobre otros, básicamente. Estás Y hablando, muchas por veces ejemplo, estás hablando de que a los hombres se los coloca más arriba que a las mujeres. ¿Eso estás queriendo decir? ese puede ser un ejemplo, pero también te puedo decir como blanco y negro, no sé, adinerado pobre, varias dicotomías que nos hablan acerca de cosas que tienen más valor y otras que no tanto. Y dentro de ese entramado, a veces desacomodar un poco esas visiones para que no sean tan dicotómicas o no parezcan una oposición que se asimile necesariamente a la guerra, sino que nos permita justamente poder transitar lo social desde un lugar mucho más interesante, propositivo, igualitario, es un desafío. Ujú. Estas construcciones también son muy anteriores a nosotros. Eso también hay que decirlo. Tienen una historia, están pensadas de determinada manera en base a esa historia que tienen y muchas veces simplemente estamos habitando el mundo sin tener mucha conciencia de eso. Pero bueno, la realidad es que también hay muy pocas herramientas para poder pensarlo y problematizarlo, porque en definitiva no es decir que ese orden está mal. Va a estar mal siempre y cuando deja fuera a alguien, eso es real, pero por sí mismo no podemos decir que sea malo o bueno. ¿Y por qué hay que poner un cupo para que ingresen personas trans, por ejemplo, a la municipalidad? Bueno, ahí viene el problema este que te decía de no podemos decir si algo es malo o bueno, salvo que deje personas por fuera. Ahí es donde empieza el problema de esto. Básicamente, esta forma de pensamiento que tiene que ver con la cultura nos ha educado profundamente, digo nos, porque todo el mundo está atravesado por esto. Hay algo a lo que no escapamos, que es a la cultura que nos rodea. Eh, Nos ha educado muy fuertemente en que vos tenés que encajar en un casillero o en el otro, y mucho cuidado con Ujú. salirte del casillero que te asignaron, porque eso conlleva sus propios riesgos. Y muchas veces esos riesgos se pagan, lamentablemente, no pudiendo acceder a ciertas cosas. Una de esas cosas, a las personas trans en particular, es el trabajo. Y digo también esto que para mí es muy interesante para pensar, porque algo que pasa con esto es que lamentablemente durante mucho tiempo, a pesar de que existiera la formación y se pudiera acreditar y hubiera personas que tuvieran los estudios necesarios para aspirar a un determinado lugar de trabajo, esa exclusión no tenía que ver con no tener las herramientas para poder desempeñarse laboralmente, sino que tenía que ver concretamente con un sistema de exclusión basado en esto, en te saliste de tu casillero. Ujú. Y esto lo están planteando, se plantea en el ámbito municipal. Vamos a llevarlo al ámbito privado. ¿Vos cómo ves porque ya se está planteando de empezar a que haya cupos en los ámbitos privados? ¿No te parece que sería avanzar sobre la libertad, por ejemplo, del dueño de una empresa que prefiere no tomar trans por una decisión propia, que por ahí algunos pueden decir, mira, la verdad que me parece mal, me parece discriminatorio, pero no deja de ser la libertad de esa persona? Vos en el ámbito privado, ¿esto lo verías posible? Yo, bueno, la realidad, y esto hablando de números, hace muy poquito, en torno justo al Internacional del Orgullo LGBT, el Instituto de Políticas Públicas de Diversidad Sexual publicó un relevamiento que hizo sobre empresas latinoamericanas específicamente y contaba que aproximadamente el 60% de las empresas relevadas tenían en sus comisiones directivas alguna persona de la diversidad sexual. Ujú. Siento que estamos hablando de un pasado reciente cuando hablamos de que no estamos en el sector privado todavía. De todas maneras, pienso que
siempre que la razón para no contratar a alguien sea que no tenga las herramientas y que esa razón no termine siendo como su color de piel, la religión que practica, su género autopercibido, las personas con las que se vincula amorosamente. Entonces, en ese sentido, para mí no está mal, digo, o sea, es como contratarme a mí para ser técnica nuclear. Yo no estudié para ser técnica nuclear, no tengo herramientas para operar como técnica nuclear, no sé nada de energía atómica, no entiendo demasiado de química, ni de física, ni muchísimo menos álgebra, ni cálculo matemático complejo. Sería una locura contratarme a mí para Claro. eso. Habría que contratar a alguien que esté calificado. Ahora, si la persona tiene la calificación, se presenta para ese puesto, tiene lo necesario para poder ocuparlo, pero el problema con esa persona es su color de piel, la religión que practica, su género autopercibido, o la persona con la que convive y se vincula amorosamente, entonces ahí me parece que es un problema, pero un problema de pensamiento, digo, todo el mundo puede aprender y creo que el mayor verdugo, en definitiva, es la necesidad. Quien contrata está contratando porque tiene una necesidad y la persona que se presenta se está presentando porque tiene una necesidad. Creo que en el diálogo entre esas necesidades es que surgen los grandes acuerdos. Claro, a mí, por ejemplo, te digo cuál es mi preocupación, que salga de repente una ley que diga, bueno, a ver, todos los privados ahora tienen que contratar, como dijimos, 5 personas trans en sus plantas a partir de tantos empleados, ¿no? Que te impongan eso y por ahí el dueño de la empresa dice, no, ¿sabes qué? A mí los trans no me caen bien y está bien, es súper polémico, pero no deja de ser la opinión de esa persona. ¿Qué hacemos? ¿Le imponemos una ley así, como en la municipalidad? ¿O te parece que ese sería un límite, lo privado? Yo creo que la imposición siempre es un límite, sea en el ámbito que sea. La imposición siempre es un límite. Si hay que imponer es porque no se generó un consenso y si no se genera un consenso, para mí no se puede avanzar. Digo, lo estamos viendo en Jujuy, está sucediendo en este preciso momento. Eso es lo que pasa cuando no hay un consenso. Lo vemos en Francia, hay manifestaciones en todo el país porque mataron a alguien, lo mató las fuerzas de seguridad, lo mató por su color de piel, lo mató durante un control de tránsito. Siento que ahí hay que poder conversar y Ujú. poner reglas comunes. Creo que ahí es donde aparece el enorme desafío que tenemos como sociedad en este momento. Ponernos de acuerdo en las grandes. Y creo que las grandes cosas tienen que ver con esto, con generar empleo, con resolver la situación económica del país, porque seamos honestos, a nadie nos conviene que esto siga como está, a nadie nos conviene que se derrumbe el empleo en nuestro país, a nadie nos conviene que se termine imponiendo cosas que no están consensuadas con el común de la sociedad. Creo que hay un enorme peligro en eso, porque bueno, genera descontento y cuando el descontento es generalizado, yo nací en 1992, cuando sucedió la crisis del 2001 tenía apenas 9 años y, y realmente fue ver qué es lo que pasa cuando se gobierna sin el consenso del pueblo. Ujú. O sea, Entonces, en este sentido, y volviendo a la pregunta que me sí. hacías, para mí imponer nunca es el lugar. Sí te voy a contar que esto se sabe poco sobre los cupos laborales, pero a mí me parece una herramienta muy interesante, sobre todo pensando en la carga económica que tienen quienes generan trabajo hoy en nuestro país, que no es poca. Tenemos muchísimos impuestos, eso se Sí. podía simplificar de muchas maneras, no me voy a poner a hablar de economía en este momento, pero hay muchas herramientas de cupo laboral que prevén herramientas justamente para disminuir esos impuestos, alentando el empleo de personas trans. Eh, y que justamente lo que hacen es estimular. No hay una imposición, no hay una búsqueda, si es como, bueno, mira, si vos contratás a una persona trans, podemos reducir estos impuestos en tanto, el Estado se compromete a pagar tanto por ciento del sueldo de esta persona, acá
hay un estímulo para el empleo y por supuesto después de la empresa dependerá buscar a la persona más idónea para el puesto que requiere. Eso está clarísimo, digamos. Entonces, siento que eso es muchísimo más propositivo que ir a imponerle a alguien, che, mirá, tenés que contratar a tantas personas, Claro. porque la realidad también es esta. No hay tantas personas trans mayores de 18 años en la Argentina como para trabajar en todas las empresas del país y Sí, muchísimo menos personas que tengan las herramientas para poder hacerlo, porque lamentablemente no pudimos acceder a la educación, no pudimos acceder a la vivienda en muchas situaciones, entonces eso es medio problemático, pero sí siento que esta es una herramienta que permite esto, buscar consensos. Si ujú. al empresario le conviene, si le cierra, si encuentra a la persona idónea, si entiende que no va a perjudicar de ninguna manera lo que hace su propio negocio, a mí me parece interesante, muchísimo más que imponerle cualquier cosa a cualquier persona. ¿No pensás que por ahí la persona trans que ingresa por una ley de cupos no siente como que, che, mira, agarré el laburo porque había un cupo, no porque soy bueno para esto? ¿No te parece que es menospreciar a la persona trans? Siento que hay algo que es un poco de reparación y por otro lado siento que hay algo que sí nos tenemos que sentar a pensar, que es, bueno, ¿qué herramientas disponemos ahora para igualar a la población trans con el resto de las personas? Si el resto de las personas puede acceder a la educación secundaria, a la educación terciaria, a la educación en el nivel superior, sin grandes problemas, ¿qué herramientas disponemos para que las personas trans puedan, en igualdad de condiciones con el resto de las personas, acceder a eso mismo y después también acceder a la búsqueda de empleo en igualdad de condiciones que lo hacen el resto de las personas? Pero hoy no pueden Creo ir que a, ahí, no pueden ir a la universidad, a la escuela, la persona trans no puede hoy, tiene una limitación. cuando no tenés trabajo y tenés que prostituirte para solventar tus gastos, es muy difícil llevar adelante una carrera universitaria, es real, sobre todo pensar en la planeación de una carrera en esos términos que puede llegar a durar unos 6, 8 o 12 años, que es el promedio de egreso de las universidades nacionales públicas hoy en Argentina. Entonces, sí, la verdad es que es muy difícil poder transitarlo y que efectivamente sostenerlo en el tiempo. Digo, lo que todos queremos, todos, y digo todos como sociedad, son graduados. Son personas que efectivamente pasen por ese sistema educativo, aprovechen los recursos que están dispuestos, se reciban y sean material cerebral, básicamente, para la estructura de nuestro país, porque es lo que nos hace ricos en el contexto latinoamericano. Tenemos las mejores universidades, la Universidad Nacional de Buenos Aires es la mejor universidad en Latinoamérica. Eh, pero en este contexto sí siento que sigue habiendo una enorme desigualdad en la posibilidad de acceder justamente por cómo se dan estas situaciones. Y digo esto porque nos pasa a las personas trans por ser trans, pero le pasa a un enorme sector de la sociedad y que tiene también que ver con, bueno, cómo se sigue reproduciendo un sistema que empobrece a todo un sector de la población y que sigue inhibiendo la posibilidad de acceder a determinadas cosas. ¿Qué decirte? Yo no salí de un repollo, soy hija de la escuela pública, mi carrera también la estudié en la pública y fue con muchísimo esfuerzo, fue gracias al progresar que pude estudiar porque mi familia no tenía para solventarme, mi madre toda su vida fue una trabajadora doméstica, mi padre pescó, ninguno de los dos, ninguno de sus empleadores jamás le pagó un solo aporte por el trabajo que hacían, no se pudieron jubilar, ninguno de los dos podía sostener el que yo estuviera cursando una carrera terciaria, entonces fue esta herramienta la que a mí me facilitó la posibilidad de poder comer en casa y poder tener esa guita para pagar el bondi, para comprarme útiles, para comprarme apuntes, para ir a estudiar, básicamente. Y entiendo que dentro de ese entramado yo ya tenía una raíz fundamental que me sostenía, que era mi familia. Yo tenía una casa donde volver a dormir todas las noches, una mesa donde comer todos los días y todas las noches,
Y lamentablemente no es lo que pasa con el común de mi población. A la enorme mayoría los expulsan siendo muy pequeños de sus casas, y te digo pequeños, tenemos una estadística que sale en un libro que se llama La gesta del nombre propio, que es un relevamiento que se hizo con la población trans de La Matanza en el año 2016, y que dice muy específicamente esto: a la enorme mayoría de la población trans, y estamos hablando de un 80%, son expulsados de su casa entre los 8 y los 14 años. Estamos hablando de niños. Y ahí es donde te digo cuál es el límite de la política pública, ¿no? Porque si ves a un niño de 8 a 14 años en la calle, sin un adulto, ¿qué es lo que hace el Estado frente a esa situación? ¿Qué es lo que hace la sociedad en general frente a esa No, situación? independientemente si es Y si a eso trans o encima no, le digamos, agrega, es un niño, digamos. claro, exacto, exactamente eso. Corramos la tangente de lo trans. ¿Qué hace la sociedad frente a esa realidad? Entonces, pienso que en el marco de edades sí tenemos que poder seguir ampliando y sin duda alguna buscar las herramientas que sean necesarias. Queremos profesionales en todos los ámbitos, eso es así. Yo pienso, no sé, hoy no soy empleadora, y espero algún día tener mi propio medio de comunicación y poder dar trabajo, pero voy a contratar profesionales, voy a contratar a personas idóneas, y dentro de esas personas idóneas, buscar también las herramientas para facilitarle a otras personas como yo la posibilidad de un trabajo bueno, que en definitiva es también lo que termina abriendo puertas. Hoy yo te digo, sosteniéndome con un trabajo al que pude ingresar gracias a mi formación, pero también gracias a un cupo laboral trans, porque mi formación ya la tenía, Ujú. y me presentaba y presentaba currículums y me anotaba en escalafones y un montón de cosas, hasta que apareció esta herramienta, pude entrar efectivamente porque tenía con qué hacerlo, y ahora planeo especializarme en lo que estoy haciendo, porque tengo un piso económico que me permite tener una casa donde dormir, tener un plato de comida en la mesa todos los días, y a partir de ahí empezar a dibujar un futuro distinto. Pero bueno, eso también fue fruto de muchísima lucha y de herramientas como el cupo laboral trans. Tendríamos que tener cupos entonces, por ejemplo, ¿te parece para discapacitados? Nombrabas el caso de tus padres que eran jubilados sin aportes. Por ahí personas mayores que no se pueden jubilar, ¿habría que hacer cupos también? ¿O ese tipo de personas lo solucionarías de otra manera? Creo que tenemos que tener esta discusión como sociedad, de una buena vez, porque, porque digo, ya sería momento también de sentarnos a discutir en términos de cómo distribuimos los ingresos entre todos, eh, y ahí pensar fundamentalmente en cómo sostenemos a aquellos sectores que produjeron sin registro, sin poder participar de las cargas impositivas, pero pagando impuestos igual, porque esa es la enorme gracia que tiene nuestro país, que tiene Argentina. No importa si vos producís registrado o no, de todas maneras terminás pagando impuestos, y esos impuestos deberían poder garantizarte una jubilación, pero la realidad es que eso tampoco sucede con enormes sectores de la población. Sí, los pagamos en el IVA de la Y leche, en la polenta, tenemos impuestos por todos lados metidos, ¿no? exacto. Tenemos una variedad, un increíble abanico de impuestos en Argentina, eso es así inevitablemente. Y entonces pienso, bueno, todos estos impuestos de los que ni siquiera discutimos, porque llega un punto en el que normalizás que te estén cobrando incluso por respirar. ¿Qué hacemos con esos ingresos? ¿Cómo los distribuimos y cómo los destinamos a esos sectores que por distintas razones no han podido acceder a lo que el resto puede? Yo hoy pago una carga impositiva todos los meses que de alguna manera va a ser mi jubilación mañana. Sé que eso no es así, sé que se distribuye en la jubilación que tiene mi mamá después de haber limpiado la casa de un montón de gente que sí tenía un recibo de sueldo, y que Ujú. sí tenía obra social y que sí tenía prestaciones como trabajador, mientras ella no sabía si volvía a su casa, y si algo le pasaba en su trabajo, anda al hospital público, hermana, y arreglate. Entonces pienso como, bueno, ¿cómo repartimos esta torta de una manera que sea más equitativa?
y dejamos de pensar de una vez en los cupos. Me encantaría no pensar nunca más en cupos, no tener que pensar por defecto que hay que decirle al Estado a quién tiene que contratar, porque si no, no lo hace. Claro. Estaría re bueno que con la plata de todos nuestros impuestos empiecen a hacer esto más igualito, que las personas trans puedan educarse, que todos los pibes que tienen necesidades, que sus familias los expulsan, que no pueden llegar al plato de comida 2 veces por día, que hoy sabemos que sucede, más del 60% de la población infantil de Argentina vive bajo la línea de pobreza y más del 20% vive bajo la línea de indigencia. ¿Y qué hacemos frente a esa situación? Seguimos teniendo sectores mínimos, hiperconcentrados, con ganancias estratosféricas, que ni siquiera mueren en nuestro país, paran en cuentas en el exterior, y al mismo tiempo tenemos una enorme masa empobrecida, donde, también hay que decirlo, se reproducen un montón de cuestiones que hacen peligrosa la vida cotidiana en nuestro país. Victoria, Entonces, perdón, no, termina, sí. termina. No, y entonces esto, desde ese lugar creo que nos debemos la discusión colectiva entre todos los sectores. Como te decía hoy, yo pienso que el camino jamás es imponer, es sentarnos en un diálogo que nos permita a todos volver a pensar cómo se reparten las cartas y ver de qué manera empezamos a darle respuesta a los grandes problemas, porque eso también siento que es algo que le pasa a la política argentina en términos bastante generales. Cuando escucho a legisladores, legisladoras hablando de los trans tienen privilegios y yo no sé si te estoy pagando el sueldo para esto. Yo te estoy pagando el sueldo para que vos busques una respuesta para los pibes que tienen hambre. Te estoy pagando el sueldo para que busques simplificar las cargas impositivas que tienen quienes producen trabajo en este país. Te estoy pagando para eso los impuestos. Después discutimos todo lo trans que vos quieran, pero que lo trans no me tape los grandes temas de la política, que tienen que ser estos. ¿Qué respuesta le damos a la inseguridad hoy en Santa Fe mismo? Mm. Tenemos disparadas las cifras de homicidios en Rosario. ¿Qué es lo que hacemos frente a esa realidad? Y las legisladoras santafesinas, ¿de qué discuten? Sobre los derechos de las personas trans. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no vamos a preguntarle al gobernador por qué no hay una emergencia en seguridad en este momento en la provincia? Bueno, ahí están las grandes agendas de la política y sin embargo nos siguen distrayendo con esta engañapichanga que es discutir los derechos de una población que tiene que 900 personas en Santa Fe, somos 1.500 como mucho. Y hablamos de eso frente a los derechos de más de ¿qué población tiene hoy nuestra provincia? Entonces, para mí, en eso también hay que poder reordenar. La política se vulgarizó muchísimo en este tiempo, las grandes agendas de la política se perdieron, descansan encajonadas, y necesito que volvamos a discutir de esto, porque en definitiva no nos sirve un país insostenible, ni a las trans, ni a nadie le sirve, a nadie, sencillamente no le sirve a nadie. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? Y si querés dejar tus redes para la gente que te quiera seguir. Bueno, a mí me pueden leer en www.periodicas.com.ar, que es donde escribo. También a veces hago colaboraciones en Pausa, bueno, y en otros medios. Y mis redes sociales me encuentran como Victoria Estefano Oc, en Instagram, en TikTok, bueno, Facebook también. Y en Twitter es @Victoria1Oc, pero ahí escribo muchas boludeces. Así que no sé si está bueno seguirme. Bueno, te agradezco de vuelta por el tiempo y por, bueno, por responder. Yo quiero decir que con Victoria no me condicionó a que le haga ninguna pregunta, esta sí, esta no. Ella dijo vamos a hablar y así salió la charla y así va a salir publicada. Gracias, Victoria. No, por favor, muchísimas gracias. Me encantó. Lo disfruté un montón. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.